La noticia había llegado a Shakira como un impacto brutal en el alma, en un universo donde las luces centelleaban con intensidad en los escenarios y las cámaras capturaban cada uno de sus gestos. A lo largo de su carrera, había aprendido a navegar entre los rumores, las habladurías y las verdades a medias que rodeaban su vida. Sin embargo, esta vez la realidad le asestaba un golpe más profundo, más personal y significativo. Todo comenzó como un simple susurro en las redes sociales, algo casual que surgió durante una entrevista, pero pronto se transformó en una avalancha de información que se hacía imposible de ignorar. Lewis Hamilton, su íntimo amigo y confidente, había estado asistiendo a fiestas privadas organizadas por el célebre rapero Sean Diddy Combs, celebraciones que estaban impregnadas de excesos y rodeadas de personas que parecían vivir en un mundo de superficialidades y ostentaciones, donde el hedonismo y la fama se entrelazaban en una espiral peligrosa. Shakira había conocido a Lewis en un periodo complicado de su existencia, tras su ruptura pública con Gerard Piqué. En medio de ese torbellino emocional, encontró en Hamilton un apoyo inesperado. Su amistad había florecido de una conexión auténtica, un lazo que superaba el glamour superficial de sus respectivas carreras. Con su estilo relajado, pero a la vez imponente, Lewis le brindaba un refugio, un escape de la vorágine del escándalo mediático y las apariencias engañosas. A pesar de que los medios de comunicación especulaban sobre una posible relación romántica entre ellos, Shakira siempre había mantenido una cierta distancia. Valoraba esa amistad por lo que era, un refugio del ruido del mundo exterior y una fuente de consuelo. Sin embargo, la naturaleza de su relación no hacía menos dolorosa la situación actual. La revelación de que Hamilton asistía a las fiestas de Diddy provocaba en ella una mezcla de emociones difíciles de procesar. Sentía traición, confusión y una tristeza profunda que se instalaba en su pecho. Era consciente de que en esos eventos, donde las cámaras no eran bienvenidas, ocurrían situaciones que podían cambiar drásticamente su percepción de las personas que la rodeaban. Los rumores sobre excesos, relaciones efímeras y un ambiente cargado de tensiones peligrosas resonaban en su mente mientras intentaba racionalizar lo que estaba sintiendo. No se trataba únicamente del hecho de que Lewis estuviera presente en esas fiestas, sino de lo que ese entorno simbolizaba para Shakira, quien había luchado durante tanto tiempo por mantener su integridad y proteger su privacidad. La idea de que alguien cercano a ella participara en un mundo tan expuesto, vulnerable a los excesos y a la tentación, la desconcertaba. A lo largo de los años, había hecho su mayor esfuerzo por equilibrar su vida pública con la privada. Sabía que no podía controlar todo lo que se decía de ella, pero esta situación era diferente, le tocaba de manera personal. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Shakira repasaba mentalmente cada interacción reciente con Hamilton, cuestionándose si había pasado por alto alguna señal, si en algún momento él había tratado de revelarle algo que ella no había sabido captar. La idea de que pudiera estar llevando una vida doble, o al menos una existencia de la cual ella no formaba parte, le provocaba un dolor profundo. Se sentía excluida, como si hubiera un aspecto de él al que no tenía acceso. A pesar de que nunca habían definido formalmente los límites de su amistad, lo que más le dolía era la sensación de que Lewis le había ocultado una parte de su vida. Decidió no confrontarlo de inmediato, quería entender mejor lo que estaba sucediendo antes de tomar una decisión sobre cómo proceder. La idea de llamarlo y exigirle explicaciones cruzaba su mente, pero algo la detenía. No era el momento adecuado. Era consciente de que si actuaba precipitadamente, podría decir algo de lo que se arrepentiría más tarde. Aunque su corazón estaba hecho trizas, también sabía que debía ser astuta en el manejo de la situación. No deseaba avivar las llamas del fuego mediático que ya estaban especulando sobre su vida personal. Con el transcurso de los días, las imágenes y vídeos comenzaron a circular. Las fiestas de Diddy eran legendarias, y aunque muchos intentaban preservar la privacidad dentro de esos eventos, siempre había filtraciones. En una de esas imágenes, Lewis aparecía en una esquina de la sala, riendo con otros invitados, sosteniendo un vaso en la mano. A su alrededor, el ambiente parecía ser una mezcla de lujo y desenfreno. Las mujeres que lo rodeaban lucían vestidos ajustados, joyas deslumbrantes y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. No era difícil imaginar el tipo de situaciones que podían surgir en ese entorno. Shakira intentó concentrarse en su música, en su trabajo, en su familia, pero cada vez que buscaba distraerse, la imagen de Lewis en esas fiestas volvía a atormentar su mente. Se preguntaba qué tipo de relación tenía él con esas personas. ¿Era simplemente un asistente que estaba allí por la fama y el estatus, o había algo más detrás de esa sonrisa que parecía tan genuina? Más importante aún, ¿por qué no le había contado nada al respecto? Finalmente, un día decidió enfrentar sus miedos. Marcó el número de Lewis y esperó.
El tono sonaba interminable, y durante unos segundos deseó que no contestara. Sin embargo, la voz familiar de Hamilton apareció del otro lado de la línea, cálida y preocupada, como siempre. La noticia había llegado a Shakira como un golpe directo al corazón, un impacto que resonó profundamente en su ser en un mundo donde las luces centelleaban intensamente sobre los escenarios y las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos. A lo largo de su carrera, había aprendido a manejar los rumores, las habladurías y las medias verdades que acompañaban su vida pública. Sin embargo, esta vez, la realidad la golpeaba de una manera diferente, más profunda, más personal. Todo había comenzado como un simple murmullo en las redes sociales, un comentario casual en una entrevista, pero pronto se transformó en una avalancha de información que se tornó imposible de ignorar. Lewis Hamilton, su cercano amigo y confidente, había estado asistiendo a fiestas privadas organizadas por el famoso rapero Sean Diddy Combs, fiestas conocidas por su ambiente de excesos, rodeadas de personas que parecían vivir en un mundo de superficialidades y lujos. Un entorno donde el hedonismo y la fama se entrelazaban en una peligrosa espiral. Shakira había conocido a Lewis en un momento complicado de su vida, justo después de su ruptura pública con Gerard Piqué. En medio de la tormenta emocional, encontró en Hamilton un apoyo inesperado. Su amistad surgió de una conexión genuina, un vínculo compartido que trascendía el glamour de sus respectivas carreras. Él, con su estilo relajado pero imponente, le ofrecía un refugio lejos del escándalo mediático y las falsas apariencias que tanto la agobiaban. Los medios de comunicación habían comenzado a especular sobre una posible relación romántica entre ambos, pero Shakira siempre había mantenido cierta distancia. A pesar de las insinuaciones y las constantes preguntas, ella valoraba su amistad por lo que era, un escape del ruido y una fuente de consuelo en medio del caos. Sin embargo, la naturaleza de su relación no hacía menos dolorosa la situación actual. La revelación de que Hamilton asistía a las fiestas de Diddy la provocaba una mezcla de emociones difíciles de procesar. Sentía traición, confusión y una profunda tristeza. Sabía que en esos eventos, donde las cámaras no tenían cabida, ocurrían situaciones que podrían cambiar su percepción de las personas con las que se relacionaba. Los rumores sobre excesos, relaciones casuales y un ambiente cargado de tensiones peligrosas resonaban en su mente mientras intentaba racionalizar lo que estaba sintiendo. No se trataba solo del hecho de que Lewis estuviera presente en esas fiestas, sino de lo que ese entorno representaba para Shakira. Ella había luchado durante tanto tiempo por mantener su integridad y proteger su privacidad. El simple hecho de que alguien cercano a ella participara en un mundo tan expuesto, tan vulnerable a los excesos y la tentación, le resultaba desconcertante. Durante años, había tratado de equilibrar su vida pública con su vida privada, consciente de que no podía controlar todo lo que se decía de ella. Pero esto era diferente, esta situación la tocaba de manera personal. Esa noche, en la soledad de su habitación, Shakira repasaba mentalmente cada interacción reciente con Hamilton. Se preguntaba si había señales que no había sabido interpretar, si en algún momento él había intentado comunicarle algo que ella había pasado por alto. La idea de que pudiera estar llevando una vida doble, o al menos una vida de la que ella no formaba parte, le causaba un dolor profundo. Se sentía excluida, como si hubiera una parte de él a la que no tenía acceso. A pesar de que nunca habían definido formalmente los límites de su amistad, lo que más le dolía era la sensación de que Lewis le había ocultado una parte significativa de su vida. Decidió no confrontarlo de inmediato. Quería entender mejor lo que estaba sucediendo antes de tomar una decisión sobre cómo proceder. La idea de llamarlo y exigirle explicaciones cruzaba su mente, pero algo la detenía. Sabía que no era el momento. Si actuaba precipitadamente, podría decir algo de lo que se arrepentiría más tarde. Aunque su corazón estaba destrozado, también comprendía que debía ser inteligente en cómo manejaba la situación. No quería añadir más combustible al fuego de los medios, que ya estaban especulando sobre su vida privada. Con el paso de los días, las imágenes y los vídeos comenzaron a circular. Las fiestas de Diddy eran legendarias, y aunque muchos intentaban mantener la privacidad dentro de esos eventos, siempre había filtraciones. En una de esas imágenes, Lewis aparecía en una esquina de la sala, riendo con otros invitados y sosteniendo un vaso en la mano. A su alrededor, el ambiente parecía ser una mezcla de lujo y descontrol. Las mujeres que lo rodeaban llevaban vestidos ajustados, joyas deslumbrantes y miradas que parecían expresar más de lo que las palabras podían comunicar. No era difícil imaginar el tipo de situaciones que podían surgir en ese tipo de fiestas. Shakira trató de concentrarse en su música, en su trabajo, en su familia, pero cada vez que intentaba distraerse, la imagen de Lewis en esas fiestas volvía a su mente. Se preguntaba qué tipo de relación tenía él con esas personas.
¿Era simplemente un asistente, alguien que estaba allí por la fama y el estatus, o había algo más detrás? Y más importante aún, ¿por qué no le había contado nada al respecto? Finalmente, un día, decidió enfrentar sus miedos. Marcó el número de Luis y esperó. El tono sonaba interminable, y durante unos segundos deseó que no contestara. Sin embargo, la voz familiar de Hamilton apareció al otro lado de la línea, cálida y preocupada como siempre. «Hey, Zack, ¿qué tal?», dijo Shakira, intentando imitar su característico entusiasmo. Respiró hondo antes de continuar. «Luis, necesito hablar contigo», comenzó, tratando de mantener su voz calmada. «He visto algunas cosas sobre las fiestas de Didi, y quiero entender qué está pasando». Hubo un breve silencio en el otro extremo. Shakira podía escuchar el ligero sonido de alguien respirando, como si él estuviera pensando en cómo responder. «Zack, no es lo que piensas», respondió finalmente Luis, con un tono más serio. «Son solo fiestas, nada más. Solo estoy pasando el rato con amigos. No es un gran problema». Shakira cerró los ojos, tratando de controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó, su voz temblorosa. «No pensé que fuera importante», contestó Hamilton, su voz suave pero firme. «Sabes que no suelo contarte todos los detalles de mi vida personal. Somos amigos, pero hay cosas que mantengo para mí». Esas palabras resonaron en su mente, cada vez más dolorosas. Era cierto que eran amigos, pero Shakira había sentido que su relación era más profunda que eso. Quizás había estado equivocada todo este tiempo. «Entiendo que quieras tener tu vida privada, Luis», respondió Shakira, tratando de no sonar demasiado herida. «Pero esto me afecta. No me gusta verte envuelto en ese tipo de ambiente. ¿Sabes lo que significa para mí mantenerme alejada de esos círculos?». El silencio volvió a inundar la conversación. Hamilton parecía estar procesando lo que le había dicho, pero no respondía de inmediato. «Lo siento, Zack», dijo finalmente. «No era mi intención hacerte sentir mal. Te prometo que no es nada serio. Solo son fiestas, no hay nada de qué preocuparse». Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes para Shakira. Aunque quería creerle, el dolor seguía ahí, latente. Sabía que las fiestas de Didi no eran simples reuniones sociales y que el entorno que rodeaba a Hamilton en esos eventos no era el tipo de ambiente que ella podía ignorar. La conversación terminó de manera incómoda, con una promesa de hablar en persona más adelante. Sin embargo, después de colgar, Shakira se quedó sentada en su habitación, sintiéndose más sola que nunca. Aunque había tratado de racionalizar sus sentimientos y entender la situación desde la perspectiva de Luis, no podía sacudirse la sensación de traición. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta de emociones para Shakira. Las noticias seguían circulando, y aunque Hamilton había intentado calmar sus preocupaciones, las imágenes de esas fiestas seguían apareciendo en su mente. Se sentía atrapada en una espiral de dudas y dolor, cuestionándose si había idealizado su amistad con él, si había visto en Luis algo que no existía. Quizás, después de todo, Hamilton no era la persona que ella creía. Con el tiempo, Shakira se dio cuenta de que la situación con Luis era más complicada de lo que había imaginado. No se trataba solo de las fiestas, sino de lo que éstas representaban, un símbolo de una parte de la vida de Hamilton que ella no comprendía, un mundo de excesos y superficialidades que chocaba directamente con los valores que ella había defendido a lo largo de su carrera. Shakira se recostó en su cama, sintiendo que el aire en la habitación era denso, casi sofocante. El murmullo de las calles de Miami apenas llegaba hasta ella, filtrado por las ventanas cerradas. Aunque la ciudad continuaba con su incesante energía, para ella todo parecía estar detenido en ese instante. Los pensamientos que había estado tratando de reprimir, las dudas que había tratado de esquivar, ahora fluían sin control como un río desbordado. En ese momento, todo se centraba en una sola imagen: Luis en esas fiestas, rodeado de luces y risas, pero también de sombras y tentaciones. La conexión que había sentido con él parecía desvanecerse en la niebla de la incertidumbre. Sabía que debía ser fuerte, que debía seguir adelante con su vida, pero el dolor de la traición era como un eco constante en su mente. A pesar de que sus emociones estaban en conflicto, Shakira se dio cuenta de que la única forma de sanar era confrontar esos sentimientos. Era el momento de tomar una decisión. Con el corazón pesado pero la determinación en aumento, decidió que no podía permitir que esta situación definiera su vida ni su relación con Hamilton. A medida que los días se convertían en semanas, Shakira se dedicó a su música con más fervor.
Comenzó a escribir letras que reflejaban su dolor, su confusión, sobre todo, su búsqueda de claridad. Sabía que tenía que hablar con Luis de nuevo, pero esta vez sería diferente. Tenía que plantear sus sentimientos de manera honesta, sin filtros ni rodeos. La incertidumbre en su corazón se estaba convirtiendo en una determinación férrea. No podía dejar que nadie más la lastimara. Finalmente, llegó el día de la reunión. Quedaron en un pequeño café, lejos del bullicio del centro de Miami. Cuando Luis llegó, su expresión era de preocupación, como si sintiera que el peso de su relación colgaba en el aire. «Zack, ¿estás bien?», preguntó, observando a su amiga con una mirada que combinaba curiosidad y temor. Shakira respiró hondo, preparándose para abrir su corazón. «Necesito que seas sincero conmigo», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «Todo lo que he escuchado, todo lo que he visto, me hace cuestionar nuestra amistad. Me duele pensar que no me has contado sobre esas fiestas y la gente con la que te rodeas». Luis asintió lentamente, su expresión se tornó seria. «Entiendo por qué te sientes así. Pero de verdad, no hay nada de qué preocuparse. Solo son fiestas, es un mundo diferente, pero no me he involucrado en nada malo». Shakira sentía que cada palabra de la empujaba hacia una decisión crítica. «Lo sé, pero no puedo ignorar lo que esas fiestas representan para mí. Te aprecio, Luis, pero necesito entender si realmente puedo confiar en ti. No quiero perderte, pero tampoco puedo seguir sintiéndome así». Las palabras resonaron entre ellos, un eco de la verdad que había estado ocultando. Finalmente, Luis la miró con una sinceridad que no había visto antes. «No quiero que te sientas así, Zack. Prometo que haré todo lo posible por ser más transparente contigo. Eres una parte importante de mi vida». Con esas palabras, Shakira sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Sabía que la relación que tenían no era perfecta, pero estaban dispuestos a trabajar en ella. No todo estaba perdido. Mientras la conversación se desarrollaba, se sintió más conectada con él, más comprensiva. La risa y los recuerdos compartidos comenzaron a fluir de nuevo, como un río que volvía a su cauce natural. Habían logrado superar un obstáculo significativo, y aunque había desafíos por delante, estaba lista para enfrentarlos. A medida que las luces del café iluminaban sus rostros, Shakira supo que a veces la vida puede tomar giros inesperados, pero también puede ofrecer segundas oportunidades, incluso en las amistades más complicadas. Shakira había oído numerosas anécdotas sobre personas que, tras asistir a esos eventos, experimentaban un cambio radical. Lo que comenzaba como una simple diversión se transformaba rápidamente en una búsqueda incesante de algo más, un deseo de más emoción, de experiencias que empujaban los límites de lo aceptable. Era consciente de que Hamilton, como muchas otras celebridades, habitaba en una burbuja donde la realidad podía distorsionarse con facilidad. Aunque siempre había proyectado una imagen de control y equilibrio entre su vida profesional y personal, las fiestas de Didi representaban todo lo contrario. Era un entorno donde las inhibiciones quedaban atrás, donde se celebraban los excesos y donde las consecuencias parecían irrelevantes. Esta disonancia era lo que más le dolía a Shakira. Le resultaba incomprensible cómo alguien que hablaba con tanta insistencia sobre la importancia de mantener el enfoque y la serenidad podría permitir que su vida se entrelazara con un mundo tan opuesto. Las historias que había escuchado acerca de lo que sucedía en esas fiestas la atormentaban, sustancias que circulaban sin restricción, relaciones efímeras que comenzaban y finalizaban en una sola noche, promesas de lealtad que se rompían con la misma facilidad con la que se hacían. Para alguien como ella, que valoraba la estabilidad y la sinceridad, era devastador considerar que Hamilton, quien había sido un apoyo tan cercano en su vida, pudiera estar sumido en una realidad tan distante de sus valores. Cada vez que reflexionaba sobre el tema, su mente volvía a las imágenes que habían circulado en las redes sociales. Veía a Luis sonriendo, rodeado de personas que parecían ajenas a cualquier preocupación. Las luces de neón iluminaban la escena, y los destellos en los ojos de las mujeres a su alrededor parecían hipnotizarlo. El ruido ensordecedor de la música de fondo envolvía el ambiente. Había algo más en esa sonrisa, y Shakira se preguntaba si era genuina o simplemente una máscara, una fachada que ocultaba lo que realmente sentía en su interior. Sabía que en esos entornos, las sonrisas raramente reflejaban la verdad. Ella misma había pasado por momentos similares, donde la expresión en su rostro no correspondía en absoluto a lo que albergaba en su corazón. Con el paso de los años, había aprendido a utilizar esa sonrisa como un escudo, una forma de protegerse de las preguntas incómodas y las miradas inquisitivas.
Era consciente de lo fácil que era dejarse llevar por la apariencia y el brillo superficial de la fama, pero también comprendía lo peligroso que resultaba. Quizás eso era lo que más la inquietaba, la posibilidad de que Luis estuviera cayendo en una trampa que él mismo no podía ver. Temía que estuviera cediendo poco a poco a un estilo de vida que podría distanciarlo de la persona que ella creía que era. En medio de todas estas emociones, Shakira también se cuestionaba a sí misma. ¿Acaso había idealizado a Hamilton? ¿Había proyectado sobre él una imagen de perfección que no existía? Sabía que todos tenían sus defectos y sombras, pero siempre había pensado que él compartía su visión de la vida, su anhelo de autenticidad en un mundo que se movía por la superficialidad. Ahora, enfrentada a esta dura realidad, no estaba segura de qué pensar. Quizás lo que más la perturbaba era el silencio de Hamilton tras su breve conversación telefónica. Él no había vuelto a mencionarle nada sobre el tema, como si hubiera minimizado la importancia de lo que ella sentía, como si no comprendiera la profundidad de su dolor. Esa falta de respuesta la hacía sentir aún más distante de él, más desconectada. En su mente, repetía una y otra vez que las fiestas eran solo fiestas, pero para ella representaban algo mucho más significativo, eran un símbolo de todo lo que iba en contra de sus principios. A veces se preguntaba si estaba siendo demasiado rígida, si quizás estaba juzgando a Luis de manera injusta. Después de todo, él era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Pero no podía evitar sentir que había algo más en juego. No se trataba únicamente de las fiestas, sino de lo que esas fiestas simbolizaban para él. Parecía que estaba buscando escapar de algo, que había una parte de él insatisfecha con su vida, a pesar de todo el éxito y la fama que lo rodeaban. Y si ese era el caso, ¿por qué no había acudido a ella para hablar de ello? La incertidumbre la consumía mientras intentaba concentrarse en sus proyectos musicales, en sus hijos y en su vida cotidiana. Sin embargo, su mente siempre regresaba a la imagen de Luis en las fiestas de Didi. Era como una espina clavada en su corazón, un recordatorio constante de que quizás la persona en la que había confiado no era quien ella creía. Cada noche, antes de dormir, se encontraba mirando su teléfono, cuestionándose si debería escribirle a Luis. Quería preguntarle más, anhelaba entender qué estaba sucediendo realmente, pero algo en su interior la detenía. Tenía miedo de lo que podría descubrir, temía que la realidad fuera aún peor de lo que imaginaba. A medida que pasaban los días, la ansiedad crecía en su pecho. La ausencia de respuestas claras solo alimentaba su dolor. Las fiestas de Didi se habían convertido en una especie de símbolo oscuro en su mente, una barrera insalvable entre ella y Hamilton. Se preguntaba cómo podría seguir adelante con su amistad si no lograba comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podría volver a confiar en él si sentía que le ocultaba una parte importante de su vida? La habitación permanecía en silencio, roto solo por el sonido distante de la ciudad. Shakira se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Sabía que no podría ignorar esta sensación por mucho más tiempo. Eventualmente, tendría que enfrentar sus miedos y sus dudas, y decidir qué hacer con su amistad con Luis. Tenía que confrontar sus emociones, desentrañar la verdad que se escondía tras la fachada que ambos habían creado, y quizás, solo quizás, encontrar la claridad que tanto necesitaba en medio del caos emocional que la rodeaba.